What does Superman represent to people? A friend, and that's what people really need most. They don't need a strong arm, one-man vigilante force. They need a friend. We're living in an age when people are basically afraid of contact with each other. They're afraid. People live in cities, they don't even know their neighbors. They're afraid to go out in the street. Something might happen to them. Basically, technology is against you. Life is overwhelming. And I think that is that kind of virtue that's at the bottom. That's the heart of Superman. The genuine love of people, and that you always know he's your friend. Un amigo. Solamente eso. Suena lógico, ¿no? Sin embargo, por mucho tiempo, eso fue justo lo que se nos olvidó. Y es que hace algunos años, si preguntabas cuál era tu superhéroe favorito, casi nadie te decía Superman. Te mencionaban a Spider-Man, a Batman, a cualquier otro, pero casi nunca salía Superman. Y cuando salía en la conversación, casi siempre era para decir que era aburrido, que era muy poco realista que alguien fuera así, que no tenía chiste, que era demasiado fuerte. Y todo eso terminó repitiéndose tantas veces que se convirtió en verdad. Poco a poco empezaron a aparecer más versiones donde lo volvían más oscuro, más violento, más corruptible, como si para que funcionara tuviera que romperse, como si la única manera de hacerlo interesante fuera demostrar que alguien con tanto poder terminaría mal. Parecía que todos estaban poniendo de acuerdo en que ser alguien así no sería posible, porque estamos viviendo en un entorno que nos repite constantemente que el poder cambia a las personas, que quien tiene la ventaja la usa, que nadie renuncia voluntariamente a estar por encima. Hemos visto tantas historias de corrupción, abuso y ego que ya casi parece ingenuo imaginar a alguien que, pudiendo dominar, elija ayudarnos. Y entonces el problema ya no parece ser en lo que puede hacer, sino que alguien así decide usarlo para hacer el bien. Nos han acostumbrado a pensar que preocuparte demasiado por los demás es una debilidad, que esperar lo mejor de alguien es falta de malicia, que si no desconfías primero, estás destinado a que te vean la cara. Siempre hay alguien listo para decirte que el mundo no funciona así, que madures, que seas más frío, que no seas tan ingenuo. Y eso termina afectando, porque llega un punto en el que ayudar sin esperar nada a cambio parece raro, en el que confiar se siente peligroso, en el que hacer lo correcto no siempre parece lo más inteligente. Y tal vez por eso nos cuesta tanto creer en alguien así. Porque representa la idea de que alguien con el poder absoluto puede elegir no usarlo para imponerse. Y eso choca directamente con la narrativa que hemos estado normalizando durante los últimos años. Puede ser porque tal vez lo hemos estado confundiendo y malinterpretando. Pero cuando lo ves más de cerca, cuando realmente entiendes su historia, deja de sentirse como un dios distante. Porque Superman no es la historia de alguien que encajó perfectamente en el mundo, es la historia de alguien que nunca terminó de encajar del todo. Es la historia de alguien que creció sabiendo que era distinto, que había algo en él que lo separaba del resto. La historia de alguien que siempre tendría que medirse, que siempre tendría que preguntarse cómo reaccionarían los demás si vieran lo que es en realidad. Y cuando empiezas a entender este punto es cuando empiezas a sentirlo un poco más cercano a ti, cuando te puedes empezar a identificar un poco más. Porque todos sabemos lo que se siente no encajar, todos sabemos lo que se siente cuestionar nuestro lugar en algún momento, todos hemos sentido esa duda de si mostrarnos tal como somos. Y es que ese sentimiento, esa sensación es algo profundamente humano. Y es que Superman vive con eso, con sentirse distinto, con no encajar del todo, con saber que por más que lo intente siempre habrá algo que lo separe del resto. Pero aún así, se queda aquí, no se coloca por encima de nadie, no se limita a intervenir cuando le conviene, se involucra, se preocupa por un mundo que ni siquiera es el suyo, porque lo más sencillo habría sido mantenerse al margen, usar sus habilidades solo cuando fuera necesario y no cargar con nada más, no comprometerse emocionalmente, no sentir como propio un lugar al que llegó por accidente, pero decide hacerlo. Y es porque creció en una casa donde no le enseñaron a verse como alguien superior, sino como alguien responsable, donde entendió que ser diferente no lo hacía más importante que nadie, donde aprendió que la fuerza sin empatía no tiene sentido, pero también creció sabiendo que algún día tendría que decidir qué hacer con todo eso. Porque no es lo mismo tener poder que saber cuándo usarlo, no es lo mismo poder intervenir que saber cuándo hacerlo. Y es que desde niño entendió que siempre había una línea muy delgada entre ayudar y controlar, entre proteger y dominar, entre hacer el bien y creer que sabes qué es lo mejor para todos. Le enseñaron que tener más capacidad y habilidades implica ser más cuidadoso, tener más conciencia sobre el impacto de cada decisión, que no todo lo que puedes hacer significa que debas hacerlo, que a veces contenerte es incluso más difícil que actuar. Por eso, cuando llegó el momento de decidir quién iba a ser, en lugar de hacer algo para su propio beneficio, eligió hacer lo correcto. Eso le implicó aceptar que nunca va a poder vivir una vida completamente normal, que siempre va a tener que medir sus palabras, su fuerza, incluso sus emociones,
que habrá momentos donde nadie entienda el peso que carga. En su caso, lo que tenía eran poderes inimaginables, una ventaja absoluta sobre todos, la posibilidad de poder imponerse si así lo quisiera, de resolver cualquier discusión por la fuerza y de hacer prácticamente lo que él quisiera, pero aún así, eligió hacer lo correcto, eligió confiar en la gente, eligió escuchar aunque podría haber decidido por todos, eligió ser parte del mundo en lugar de estar por encima de él. En nuestro caso, lo que tenemos puede ser mucho más pequeño, tal vez sea el tiempo, tal vez sea paciencia, tal vez es simplemente decidir no aprovecharse cuando podríamos hacerlo, tal vez es no responder con daño cuando estamos heridos, pero la lógica es la misma, siempre hay un momento, aunque sea breve, donde podemos decidir qué tipo de persona vamos a ser. Y creo que lo que lo vuelve inspirador es que aún sintiéndose diferente, aún cargando con la pérdida de su origen, aún sabiendo que nunca será exactamente igual a los demás, decide usar lo que es para mejorar el lugar en el que vive. Y eso es algo que absolutamente todos podemos seguir ese ejemplo, porque nos recuerda que siempre hay un margen para elegir, que incluso cuando el contexto es complicado, incluso cuando el entorno es duro, todavía existe posibilidad de actuar con principios. Nos recuerda que el poder no tiene que corromper, que la diferencia no tiene que aislar, que la ventaja no tiene que convertirse en un abuso. Y en un momento donde parece que la norma es mirar primero por uno mismo, alguien que elige cuidar, alguien que elige proteger y sostener a otros, deja de parecer ingenuo y empieza a parecer profundamente necesario. Al final, lo que nos define no es lo que tenemos, es lo que hacemos con eso. Son las decisiones que tomamos cuando nadie nos obliga. Nuestros actos, incluso los pequeños, van construyendo quiénes somos y casi siempre esas decisiones pasan desapercibidas. Son momentos simples. ¿Cómo respondes cuando alguien te falla? ¿Qué haces cuando podrías aprovecharte? ¿Cómo actúas cuando tienes poder sobre alguien? Son las cosas que haces cuando nadie te está viendo. Tus decisiones, Clark. Tus actos son lo que te convierte en el hombre que eres. Por eso creo que el mundo necesita hoy más que nunca a Superman. Porque simplemente pienso que vivimos en un mundo donde ahora más que nunca necesitamos a ese amigo. Necesitamos a alguien que nos diga que está bien ser diferentes, alguien que nos muestre que está más que bien ser amables. Necesitamos a Clark Kent no para que nos dé lecciones o sermones, sino para recordarnos de que la sinceridad no ha muerto, que la verdad y la justicia todavía tienen un significado, que la devoción desinteresada de Superman por la humanidad, por todos nosotros, aún vale la pena. Que sin importar cuán débiles seamos o cuánto nos lastimemos entre nosotros, seguimos teniendo la capacidad de tener esperanza, de amar, de ser mejores, pero sobre todo, de creer en un mejor mañana.